Gracias por estar viéndome en su pantalla. Este vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 9 de marzo de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del distrito de Arganzuela, en Madrid. Hoy, cuando llevamos 14 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, vamos a hacer una sesión monográfica extraordinaria dedicada a los puntos en común entre Ucrania y España, para, a continuación, ver qué puntos de vista tienen unos y otros en este conflicto. No es sencillo. Los ucranianos y los rusos tienen una historia común, y entre ellos ha habido y hay nacionalistas y prorrusos. Vamos por partes. Érulos e invasiones vikingas, antecedente común de España y Ucrania. Durante casi 300 años, del 793 al 1066, los habitantes de las poblaciones europeas, desde Dublín a Kiev, advirtieron alteradas sus vidas por la violenta irrupción de un pueblo, cuyos muchos nombres se susurraban temblando por el sangriente proceder saqueador. Los eslavos los llamaban rusos, los anglosajones daneses, los irlandeses gael o laganich, los andalusíes magos y los francos normandos. Se trataba de los vikingos. Esos vikingos son considerados descendientes de los érulos, pueblo germánico que invadió el Imperio Romano junto con los visigodos, ambos procedentes de la desembocadura del Danubio. Mercenarios érulos sirvieron a Bizancio en su guerra contra los vándalos en África, entre el 533 y el 534. Desaparecen como pueblo antes de la mitad del siglo VII. Algunos autores señalan que regresaron a Escandinavia, donde habían salido 2 siglos antes. Expertos navegantes y guerreros, los vikingos hicieron su presentación en la sociedad de manera violenta, cuando atacaron y destruyeron por completo en el año 793 el monasterio de Lindisfarne, situado en el norte de Inglaterra. Desde entonces y durante los siguientes 3 siglos, la presencia vikinga paseará sus temerarias armas entre los extremos oriental y occidental del continente europeo, estableciendo sus dominios por la imposición de la fuerza. Los primeros grupos vikingos tuvieron sus tierras en 3 territorios, que en la actualidad forman los países escandinavos: Suecia, Noruega y Dinamarca. Su habilidad como navegantes les permitió alcanzar el continente americano 471 años antes que Colón. Los vikingos en la península ibérica. La primera incursión, en el año 844, consistió en el asalto al litoral atlántico y posteriormente un internamiento por el río Guadalquivir. Atacaron a Coruña, Lisboa y Cádiz. Casi 4.000 vikingos llegaron a Isbililla, Sevilla. Fueron expulsados por Abderramán II, emir de Córdoba. Entre el 852 y el 862, Borg Ragnarsson, con 100 navíos, sube por la ría de Arosa y atacaron Santiago de Compostela, que paga un tributo para que se marchen. Expulsados por Ordoño I de Asturias, se dirigen al litoral portugués y saquean Algeciras y Baleares. Remontando el río Ebro, capturan al rey García Íñiguez de Pamplona, que tiene que pagar un rescate de 70.000 monedas de oro. Al regresar por el estrecho de Gibraltar, una flota del emir de Córdoba les hace perder más de 40 navíos. La última visita del jefe vikingo Gunderedo la realiza entre el 966 y el 971. En primer término atacan Alcázar del Sol, cerca de Lisboa, donde son expulsados por navíos árabes. En los 3 años siguientes saquean sin oposición los aledaños de Santiago. En 971, un ejército comandado por el obispo Rudesino y el conde Gonzalo Sánchez se impone en la batalla
y dan muerte a Gunderedo. Los vikingos en Europa del Este. La Rus de Kiev se remonta a finales del siglo IX, cuando los vikingos, varegos o rus, llegaron al este de Europa en busca de fortuna. Según la crónica de Néstor, un libro del siglo XII que narra la historia de los rus, los eslavos de la región pidieron a los vikingos que tomasen el control para expulsar a los jázaros, pueblo turquírido, y 3 hermanos aceptaron la petición. El mayor, Rurik, se asentó en Novgorod, Synesius en Belozersk y el menor, Tubor, en Izborsk, todas ciudades de la Rusia occidental actual. Esta pasó a llamarse Tierras del Rus, como los eslavos denominaban a los vikingos, es decir, rusos, y los 3 hermanos fundaron en el año 862 la dinastía Rúrica, de distintos principados, ininterrumpida hasta la llegada a Rusia de los Romanov en el siglo XVII. La ciudad-castillo de Kyiv, que se pronuncia Kiev en ruso o Kyiv en ucraniano, las diferencias entre el idioma ucraniano y el ruso son más o menos las que tenemos entre el castellano y el catalán, se considera una especie de centro espiritual de Rusia. El príncipe Vladimiro, quien en el año 989 eligió la rama ortodoxa del cristianismo y tomó la histórica decisión de bautizar a sus súbditos, también era de Kiev. La ciudad continuó siendo el centro de las tierras rusas hasta el siglo XII, cuando comenzó a dividirse en varios principados independientes. Esclavos ucranianos en el Reino de Aragón. Digamos en primer término que la esclavitud ha sido una constante en el mundo que persiste hasta nuestros días. Desde la más remota antigüedad, en el territorio de la península ibérica hubo esclavos. La abolición efectiva en España no se produjo hasta el año 1870 en la península, 1873 en Puerto Rico y 1880 en Cuba. La principal fuente de esclavos en el territorio peninsular fueron los prisioneros de las guerras contra berberiscos y turcos. La Iglesia española de la época nunca condenó la esclavitud. Consideraba que los individuos inferiores, los que la naturaleza consideraba de menor valía, podían ser esclavizados por hombres superiores como los cristianos viejos. En su estudio sobre el origen de los esclavos en el Reino de Aragón entre los siglos XV y XVII, Gómez de Valenzuela señala la abundancia de los mismos de origen ruso, en realidad ucranianos, matiza, y de tártaros en la península de Crimea. Estos esclavos eran prisioneros de las guerras contra los turcos. Mutuo desconocimiento entre los siglos XVI a XIX. Entre los siglos XVI a XIX hay un mutuo desconocimiento entre ucranianos y españoles. Hay referencias en escritos de algunos clérigos viajeros. Es el caso de Octavio de Sapiencia, 1622, que incluye información sobre Crimea y sobre los cosacos, rosos de Polonia. O de Pedro Sebastián Cubero, aragonés, jesuita, que entre 1670 y 1679 fue el primero en dar la vuelta al mundo a la inversa, que en su periplo visitó Varsovia, Moscú y las estepas rusas hasta Astracán, al borde del mar Caspio, para seguir hacia Persia. Estudiosos ucranianos suponen que entre los monjes de las órdenes católicas que predicaban en tierras ucranianas había franciscanos españoles. En la historia de la provincia de España de la Orden de los Predicadores, de 1725, se recoge que en 1345 los franciscanos se establecieron en varias ciudades ucranianas. Asimismo, se cita que los dominicos constituyeron una provincia en Ucrania en 1569. También existen algunas referencias a guerrilleros españoles en Ucrania que vivían en Sich,
según carta enviada en 1594 por el diplomático español en Praga, Guillén de San Clemente, al rey Felipe II. Cosacos, en ucraniano cosac y en ruso kazak, son formaciones sociales y militares de origen eslavo que se establecieron en el siglo X en las estepas que actualmente son el sur de Rusia y Ucrania. El grupo principal y más numeroso es el de los cosacos rusos de los ríos Don, Kubán, Terek y Ural, y el de los cosacos ucranianos, respectivamente. Algo menos conocidos son los cosacos polacos y los cosacos tártaros. Todos ellos eran feroces guerreros. Los cosacos ucranianos formaron el estado de los cosacos de Zaporizhia en 1649. Se los considera los progenitores de la moderna nación ucraniana y el discurso nacionalista ucraniano apela en gran medida a los cosacos. Ucrania en la órbita de Rusia. Tras invasiones de mongoles, turcos y polacos, estos últimos católicos, los principados de Rus de Kiev se pelearon entre sí y algunos son sometidos por fuerzas exteriores. A principios del siglo XVII, la población ortodoxa de Ucrania, entonces Hermanato Cosaco de Zaporizhia, actual centro de Ucrania, sufría una opresión continua por parte de la alianza católico-polaca con los lituanos y la Turquía musulmana. Bohdan Khmelnytsky intentó establecer alianzas con varios gobernantes europeos, pero se dio cuenta de que la única salida era formar parte del Estado ruso. La firma del Acuerdo de 1654, Tratado de Pereyaslawsk, fue una iniciativa de la parte ucraniana. Hubo una rusificación de Ucrania. En el siglo XIX, en 1863, la circular Valuet del zar Alejandro II prohibió la publicación de libros en lengua ucraniana. Observen cómo estas diferencias nacionalistas se parecen, en parte y en sus consecuencias, a lo mismo que ha ocurrido entre la lengua catalana y la castellana en algunas etapas de nuestra historia. Ucrania y la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, el pueblo ucraniano occidental se situó entre Austria-Hungría y Rusia. Las aldeas ucranianas fueron destruidas regularmente por el fuego cruzado. Se pueden encontrar ucranianos participando en ambos lados del conflicto. En Galicia, actual Polonia, más de 20.000 ucranianos sospechosos de simpatizar con los intereses rusos fueron arrestados y colocados en campos de concentración austriaco, tanto en Talerhov, Estiria, como en la fortaleza de Tezerín, ahora República Checa. La brutalidad no terminó con el final de la Primera Guerra Mundial para los ucranianos. La lucha en realidad se intensificó con el comienzo de la Revolución Rusa de 1917. La revolución inició una guerra civil dentro del Imperio ruso y gran parte de la lucha tuvo lugar en las provincias de Ucrania. Muchas atrocidades ocurrieron durante la guerra civil cuando los ejércitos rojo, blanco, polaco, ucraniano y los aliados marcharon por todo el país. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial de 1919, estableció el siguiente reparto. En el oeste, Galicia y el oeste de Volinia quedaron en manos de Polonia. El reino de Rumanía se quedó con la provincia de Bucovina. Checoslovaquia se aseguró las antiguas tierras de Austria-Hungría, Uzhorod y Bukacheu. Las restantes provincias centrales y orientales de Ucrania, como república socialista, fueron una de las fundadoras de la Unión Soviética en 1922. Los ucranianos vieron como su intento de lograr una condición de Estado independiente se derrumbó, por una parte a favor de otros países y por otra de su federación voluntaria como integrantes de la Unión Soviética.
De esa forma consiguió su configuración geográfica actual. Crimea, que en principio no estaba en su territorio, les fue transferida por Rusia, por Khrushchev, como región autónoma en 1954, y esa población rusa que votó en referéndum unirse a Rusia fue ocupada por la Federación Rusa en 2014. Ucrania, hambruna, genocidio soviético y holocausto nazi. Tras la guerra civil entre ucranianos liberales, la República Nacional de Ucrania Occidental, que fueron independientes entre 1917 y 1919, contra ucranianos bolcheviques, República Popular de Ucrania, que sería fundadora de la Unión Soviética en 1922, estos últimos, que fueron los vencedores, persiguieron el nacionalismo ucraniano y se produjo una rusificación del territorio. En la URSS, bajo el mandato de Stalin, se sufrió una gran hambruna entre 1932 y 1934, el conocido como Holodomor, matar de hambre en ucraniano. Se estima que solo en Ucrania murieron entre 1,5 y 4 millones de personas, aunque podrían ser 7 millones si incluimos otras repúblicas soviéticas como Kazajistán y las del norte del Cáucaso, por la aplicación de confiscaciones de trigo. Tras la caída de la Unión Soviética, se descubrieron fuertes indicios de que estas hambrunas fueron provocadas. Hoy en día, las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo han calificado el Holodomor como genocidio, como crimen de lesa humanidad. Por otra parte, la invasión de la Alemania nazi, Operación Barbarroja de 1941 en la Segunda Guerra Mundial, supuso que prácticamente todo el territorio ucraniano quedara bajo control alemán por casi 2 años, incluida Kiev, que soportó 2 batallas y asedios. Durante la reconquista soviética a partir de 1943, hubo ucranianos que colaboraron con los nazis. Lo mismo había pasado en Hungría, Rumanía y Yugoslavia. El Holocausto en Ucrania fue la persecución, deportación y exterminio sistemático de entre 1,4 y 1,6 millones de judíos de Ucrania por parte de la Alemania nazi, sus aliados y colaboradores entre los años 1941 y 1944. La mayoría de los judíos soviéticos anteriores a la Segunda Guerra Mundial vivían en la llamada zona de asentamiento, de la cual Ucrania constituía la mayor parte. Independencia de Ucrania y actual invasión de Rusia. Vamos por partes. Ucrania de 1991 a la actualidad. El 21 de agosto de 1991, en la URSS se produjo un golpe de Estado fallido contra su presidente Gorbachov. El 24 de ese mismo mes de agosto, el Parlamento ucraniano declaró la independencia, ratificada por referéndum el 1 de diciembre. El 25 de diciembre, la URSS quedó oficialmente disuelta y Ucrania plenamente independiente. Su primer presidente fue Khrushchev, hombre ligado a Moscú. En 2005 llega al poder Yushchenko, primer dirigente alejado del Kremlin. En 2010, un nuevo cambio. Gana las elecciones Yanukovych, un prorruso. No terminó su mandato. En febrero de 2014, tras multitudinarias manifestaciones, es derrotado por los partidarios de los acuerdos con la Unión Europea y partidos de extrema derecha. En marzo, estamos hablando de 2014, la región de Crimea aprueba en referéndum unirse a Rusia. El gobierno de Ucrania no lo reconoció, pero Rusia ocupó el territorio. En junio de ese mismo año,
Las regiones de Donetsk y Lugansk, con mayoría de población rusa, votaron en 2 referéndums convertirse en repúblicas populares independientes. Desde ese momento se inició una guerra entre estas entidades separatistas y el gobierno central de Ucrania, que es prolegómeno de la actual invasión rusa. Entre 2014 y 2019 ganó las elecciones presidenciales Poroshenko, un empresario multimillonario que fue perdiendo popularidad por casos de corrupción. Su sucesor, desde el 20 de mayo de 2019, es Volodymyr Zelensky, actual presidente, que había fundado el partido Servidor del Pueblo, el mismo nombre que el programa de televisión que producía, dirigía e interpretaba, y que ganó las elecciones con el 73% de los votos. Punto de vista desde Rusia. El 24 de febrero de 2022, tras meses de tiras y aflojas diplomáticos, Rusia inició la invasión de Ucrania. Por una parte, apeló a la defensa de la población rusa de Donetsk y Lugansk atacadas desde Ucrania. Por otra, recordó el origen común y sus lazos históricos y la supuesta deriva nazi de Ucrania. En nuestra opinión, las razones de peso son geopolíticas. Putin, presidente de Rusia, aplica la misma política de consolidación territorial que la que hicieron los zares y Stalin. Tras la disolución de la URSS en una situación de debilidad en 1991, la Federación Rusa ha recuperado potencial. En estos años, los países del antiguo telón de acero, su órbita acordada tras la Segunda Guerra Mundial, han ingresado en la OTAN. En total han sido 14: Estonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. La última frontera de avance de la OTAN hacia Rusia estaría en Bielorrusia y Ucrania. Eso es un avance que desde el punto de vista estratégico es inaceptable para Rusia. Y lo que ha ocurrido es que la guerra relámpago que emprendió con la intención de disuadir a Ucrania ha fallado. Ha fallado la guerra relámpago y ese es, en estos momentos, su gran problema. Diferencias entre ucranianos. Ucrania reúne una diversidad étnica y religiosa. Ninguno de los líderes ucranianos actuales, ya sea el pro-estadounidense Yushchenko, el prorruso Yanukovych, el proeuropeo Poroshenko o el actual Zelensky, ha sido capaz de diseñar una estrategia exitosa que reúna a ciudadanos tan diversos. Estas diferencias y desacuerdos se han multiplicado. La Ucrania de habla rusa comenzó a sentirse decepcionada por la política de ucranización y se inclinó hacia Rusia, mientras que los de habla ucraniana en el oeste se sienten atraídas por la homologación política con la Unión Europea, es decir, democracias liberales e incorporación a la OTAN en la estela de Polonia, las repúblicas bálticas, Hungría, Rumanía, etc., que estuvieron, como ellos, en la órbita soviética. Los primeros son apoyados por Rusia, que ha procedido a la invasión, y los segundos son la Unión Europea y la OTAN, pero con las manos atadas, puesto que la entrada en beligerancia equivale al inicio de una tercera guerra mundial, con capacidad nuclear y destructiva por ambas partes a nivel planetario. Hay un conflicto civil, con víctimas civiles inocentes, y un serio peligro de escalada a una guerra global. Para no ir hacia ella, solo existe una opción diplomática que conlleve cesiones por ambas partes, algo, hoy por hoy, muy lejano. La posición de España. El gobierno de España, saben, que está plenamente integrado en la UN y en la OTAN
y en sus resoluciones. Los problemas económicos por el embargo a Rusia son serios. Ya se están notando, está encareciendo todo y desde luego las cosas no pueden ir más que a peor. Por otra parte, España importaba de Ucrania muchísimo cereal y muchísimo aceite de girasol. Esto ya ha puesto en serias dificultades, por ejemplo, a los conserveros, que no tienen aceite para las conservas en todas estas industrias de la zona cantábrica, o pues por la falta de maíz a las fábricas de piensos. Estamos en las puertas de problemas muy preocupantes. Les agradezco su atención. Este tema, como acabamos de comentar, no está en absoluto cerrado. Es más, el futuro inmediato abre muchísimas incógnitas, algunas muy destructivas a nivel planetario. Por lo que, desde una posición personal, hacemos votos para que se encuentre lo antes posible una solución pacífica por vía diplomática. De la pandemia casi no se habla tapada por la actualidad, por las noticias de la guerra, que de momento supondrá una carestía que nos hará más pobres. Desde todos los puntos de vista, desde el epidemiológico al riesgo de conflicto global, por favor, cuídense, cuidémonos.